va a tener lugar aquí en una jornada por la memoria, en la Semana de la Memoria aquí en la Universidad Nacional Arturo Jaureche, que está justamente llevada adelante por el área de Derechos Humanos de la UNAG. Va a estar, decía, la presentación del libro La ciudad flagelada. Luis Piccoli es el autor de este libro, es docente jubilado, miembro del colectivo Memoria Varelense, presenta esta investigación sobre el impacto del terrorismo de Estado en el sistema educativo de Florencio Varela durante la dictadura cívico-militar. Y para que nos cuente detalles de lo que puede ser esta presentación, insisto, el 21 de marzo en el aula 118 a las 4 de la tarde, estamos en comunicación con Luis Rufino Piccoli. Luis, buen día, gracias por atendernos, ¿cómo estás? Hola, buenos días, José. Buenos días para vos y para toda la audiencia de todo Bueno. el equipo. Luis, en principio este libro que es relativamente nuevo, ¿no? Después de una investigación que llevó un par de años. Sí, sí. Y lo publicamos en septiembre del año pasado, Ajá. más o menos. Y llevó más de 2 años la investigación. La investigación habla de docentes en el área de Florencio Varela durante la dictadura. La investigación habla de docentes, pero también de alumnos, de personas que pasaron por las escuelas de Florencio Varela. Ujú. Bien, bien. No había, José, no había ninguna investigación en Varela. En realidad no hay ninguna investigación en la provincia, entiendo, Ujú. por eso ha tenido tanta repercusión este libro, que, que haya investigado todo lo que pasó en un distrito en el sistema educativo. Ujú. Bien. Entonces, ahí nos encontramos con docentes que trabajaron en Varela, docentes que vivieron en Varela, docentes que vivían en La Plata o en Quilmes y trabajaban en Varela, venían a dar clases aquí. Ujú. Este, también con alumnos o desaparecidos que fueron alumnos que pasaron por las escuelas de Florencio Varela. Ujú. Yo recuerdo que conversábamos, Luis, al comienzo, creo, de esta investigación sobre el caso de un maestro de la escuela 36, ¿no? Quizás fue uno de los puntapiés para iniciar este libro. Sí, la verdad fue el inicio, porque nosotros durante muchos años dijimos que no teníamos docentes desaparecidos. Ujú. Luego nos enteramos de lo de Mirta Gerelli, pero era la única. Ujú. Y con Guillermo Di Bastiano, maestro de la Escuela 36 de Florencio Varela, empieza una historia Ajá. que se va agrandando cada vez más, porque cuando conocí a la familia de Guillermo Di Bastiano y íbamos con Jorge Ávila, el periodista, Sí. a, a poder entrevistar a la hermana de Guillermo Di Bastiano. La hermana me dice, bueno, pero solamente si me entrevistan, si ven mis amigas. Bueno, sí. Y estábamos entrevistando a las amigas y dice, le digo, bueno, ¿y vos también trabajaste en la escuela 36 de Varela? Y dice, no, no, yo trabajé en la escuela 15 de Varela, en Villa del Plata. Ujú. Ah, y si yo trabajé con Néstor. ¿Con qué Néstor? Con Néstor Arrúa. Y le digo, ¿y Néstor Arrúa dónde está? No, no, Néstor también está desaparecido. Ujú. Y ahí empezaba otra, y bueno, ahí ya uno decía, uy, ¿cómo? ¿Qué pasó? Sí. Eh, y después, bueno, apareció Costriciani, apareció Mariana Quiroga, Beatriz Quiroga, de Porfirio, que era profe del Santa Lucía, aparece Elena Rinaldi, una maestra de la Escuela 2, donde hoy funciona el Instituto Superior de Florencio Varela. Ujú. Y empiezan a ver, y entonces dije un día, pero ¿y cómo? Y los jóvenes que vivían en Varela, ¿dónde estudiaron? Aparte, bueno, todos conocíamos la historia de Del los Santa pibes del Lucía. Santa, Claro. ¿no? Y bueno, ¿y dónde fue la escuela primaria? Y empecé a buscar por ahí Ujú. y empezaron a aparecer un montón de historias en el camino. Por ejemplo, me invitan de la escuela del Colegio San Pablo Apóstol del Pato. Ujú. Yo hice la primaria ahí, Ah. una parte de la primaria. Ujú. Me invita la bibliotecaria y dice, queríamos rendirle un homenaje a la señorita Elsa Noemí López Mateo,
Entonces yo digo, me dice que está desaparecida. Ah, le digo, bueno, sí, yo puedo ir. Me dice, ¿vos la conociste? No, yo a Elsa, no recuerdo. Ujú. Y me dicen, sí, le decíamos Mimi. Digo, Mimi fue mi maestra de quinto. Mira. Bueno, sí, Mimi está desaparecida. Y bueno, empecé a recuperar la historia de ella. Mimi era dirigente de Cetera, era la responsable de Cetera en La Plata. Ujú. Trabajaba en la mañana ahí. Y me dice mi seño de quinto ese día que hicimos el acto, me dice, sí, Mimi también trabajaba en Varela. Y empecé Claro. a buscar por Varela las escuelas que yo me imaginaba que podían ser, Ujú. que tenían que ver con el recorrido del colectivo o del dedo. Acordate que las maestras Claro, venían del dedo. es verdad. Sí que fui a la escuela 31, donde estaba, donde le dan de baja, lo echan, lo cesan a Néstor Arrúa, y no, ahí no. Y voy a la 24 y me dice la directora, no, pero acá no tenemos desaparecido nosotros. Ujú. Acá no hay nada, y no hay papeles tampoco, porque se quemó la escuela y se perdió. Digo, bueno, déjeme ver algo. El libro de los 50 años, bueno. Y a los 10 minutos le digo, miren, aquí está la señorita Mimi, trabajó la señorita Mimi. Mira. Y después digo, mira, en este listado hay otra maestra que yo la recuerdo, no recuerdo específicamente la historia, pero eh, Regiardo. Y Ajá. cuando veo, era la hermana de Quique Regiardo, que ella se había tenido, se fue al exilio, había ido al exilio, se había ido a Estados Unidos, volvió y después se fue al exilio después de la desaparición de la mamá de Quique, de la esposa de Quique, bueno, de los... Hacemos un paréntesis, digamos ahí, la familia Reyardo Tolosa, ¿no? no, Que fueron uno de los primeros nietos recuperados claro, claro, y son el nieto que tenía que ver con 54 y Florencio cincuenta y Varela, cinco claro. Quique Regiardo, que vivía en el centro de Varela, y Tolosa, que vivía en La Plata. Luis, y reconstruir esta historia lo hiciste a través de las escuelas, ¿no? ¿Y cómo figuraban en las escuelas si no se sabe? Digamos, ¿no estaban en los listados desaparecidos tampoco la mayoría de estos casos? Sí, estaban en el listado de Ajá, desaparecidos. Lo que no estaban vinculados a ninguna escuela de Varela, por ejemplo, los docentes. claro. Mimi aparece como de La Plata, Ujú. y Alicia Constriziani también, y aparece, está que la secuestran en Capital, pero nunca aparece en ningún registro vinculada, aparecía por lo menos, vinculada a Varela. Claro, claro. Y Y en los legajos, ¿no? De esos trabajadores de la educación y trabajadoras, ¿cómo figuraba o cómo figuran? no, en esos legajos estamos ahora reparando algunos. Nosotros reparamos el de Mirta Gereli, que en realidad su legajo también había sido desaparecido. Mira. Y el de Néstor Arrúa también fue desaparecido. Así que tuvimos que reconstruir, pedir autorización al ministro, y esto es mi otro trabajo, digamos. Ujú. El ministro nos dio la orden de reconstruir y construir un nuevo legajo, una Ujú. nueva foja Bien, de ellos. bien. Eh, Eh, y después, bueno, y la otra parte de este libro tiene que ver con lo que yo creo. ujú. Muchos no van a no van a compartir, pero lo planteo en estos términos. A ver. Para mí, los pibes que fueron a Malvinas, los que estaban haciendo la colimba, también son víctimas del terrorismo de Estado, Ujú. porque son víctimas los llevan a una guerra y ellos eran colimba. Ninguno de ellos se estaba preparando para la guerra. Ujú. Que no quiere decir de todos los veteranos de guerra, porque hay veteranos de guerra que sí se estaban preparando para la guerra, porque Ujú. era parte de la formación que ellos tenían. Entonces,
Y me encuentro ahí con historias de Javier Kovac, por ejemplo. Ujú. Javier Kovac, un compañero que se sentaba conmigo en la escuela, enfrente, adelante mío, y recuerdo cosas de chicos, Claro. y al año siguiente estaba combatiendo en Malvinas. Ujú. Entonces, hablo con él, me cuenta cosas que trato de traducir en este libro, duro, Ujú. porque es un libro muy duro. Este, Y en esos casos que hablamos de torturas allá durante la guerra, Luis? no, 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 No. no, todavía no. Ahí hablamos de lo que significó la guerra. Ujú. Bien, A los que entrevisté me decían, ningún ser humano está preparado para semejante horror. claro. La frase que me quedó de otro soldado, de Gómez, es, nadie está preparado para semejante horror y mucho más nosotros que nunca nos preparamos para la guerra. Claro. Qué sé yo, encontré en la escuela 11, por ejemplo, em, la, la, los tres hermanos Zurita que estudiaron y Ah, hicieron sí. la primaria en la escuela 11, y a una maestra, Blanca Lea, Brochi, de Zurita, la mamá. Ah, mira, O sea que la mamá de ellos trabajaba en la escuela 11 como maestra. mira. Para contextualizar también, la familia Zurita fue una de las más castigadas, las familias más castigadas en Florencio Varela, ¿no? Sus 4 hijos fueron secuestrados, uno solo volvió a aparecer, es así la historia, ¿no? De un médico muy conocido aquí en nuestra zona. Sí, sí, yo tengo la desaparición de los tres, y que los tres aparecieron en los libros, digamos, de la escuela. Ah, bien. Bueno, estas historias, Que hasta José, ahora no habían sido contadas. no habían sido contadas y encontré una foto que me manda, mira, digo, te mezclo, Ujú, pero el soldado Javier Kovac es una foto histórica ujú, muy publicada en El Mundo, que es los soldados presos en el Canberra. ujú. Los dos primeros de la foto son de Varela. Mira. Javier Kovac, y Rubén Darío Gómez. Del, vivían ahí en Sirio, en el barrio Sirio. Bueno, vamos a estar atentos entonces, Luis, a esta presentación. Digamos, la idea es siempre enraizar en Florencio Varela. Sí, sí, yo estoy Ujú, contando historias de Varela. ujú. Y Y se bueno, viene y otro libro? para terminar te cuento, digo, que esto presentamos en septiembre Ujú, y después lo presentamos lo cerramos para septiembre y lo presentamos en la Feria del Libro. Y desde septiembre hasta ahora ya casi dupliqué la información. ah, mira, claro. Este, porque le costaba mucho a la gente contarme historias de adentro de las escuelas o ponerse a buscar. Yo no podía ingresar Ujú, porque, bueno, no era autoridad hasta que, bueno, me contrataron en la Dirección General de Escuela en el archivo de la verdad histórica, para hacer este trabajo en toda la provincia. mira. Y entonces pude entrar y encontré historias fascinantes, tristes historias, Ujú, pero grandes y enormes historias, José, ujú. en Florencio Varela no contadas. Por ejemplo. Por ejemplo, Decreto 994 del año 75, detención de la familia Naumzuk de Ujú, Ceballos, detienen al padre, a la madre, a las dos hijas y al nene, ujú, al nene de 14. ujú. Y el nene de 12 lo llevan a un reformatorio. Ajá, Dan años presos, porque esto fue 75 y después vino la dictadura, ujú, y el padre muere en la cárcel después de una terrible tortura ujú. en La Plata,
Y esos chicos estamos empezando a buscarlos. Ahora son hombres ya mayores, Claro. pero que no terminaron la escuela. Mira. Y encontré a Rabe. Rabe es un pibe asesinado en el 24 de diciembre del 75 en La Plata. Ujú. En Mar del Plata se había producido un hecho. Montoneros eh, asesinó al dirigente de la derecha peronista, Ujú. de la CNU, y definen el 5 por 1. Y Ajá. uno de esos 5 es Ricardo Rabe. Ujú. Ricardo Rabe tenía 17 años Mira. cuando lo asesinan, lo cuelgan en La Plata de un puente, y ese pibe hizo parte de la primaria en la escuela 17 de Varela, Claro. La famosa CNU, ¿no? Eso es claro, previo al golpe. previo al Que golpe. siempre se habló, Luis, de alguna presencia, porque se habla mucho de la CNU en La Plata y en Mar del Plata, ¿no? Justamente Bahía Blanca. Pero Iba- poco se habla, algún libro alguna vez relacionó algo con Varela en una muerte, en un crimen, en una parrilla que se realizó aquí, ¿no? claro. Ujú. Sí, a ver, yo todavía no pude empezar esa parte. Ujú. Todavía estoy en la etapa de buscar los que no están. Claro, Y que todavía me falta mucho. y me Me imagino. falta mucho. Encontré en la escuela 13 a Domingo Bringas, Ujú. haciendo la primaria en la escuela 13, y nosotros de Domingo Bringas nunca tuvimos ningún dato, porque él aparece viviendo en Quilmes, el allanamiento se produce en Quilmes, este, y la desaparición en Quilmes, y él trabajaba en Quilmes, en Masú. Ujú. La papelera. Lo que pasa es que la casa de él era en López Romero. Ajá. Se había ido unos días a otro lugar, y ahí es donde lo secuestran. Claro, y tiene su base en Varela. Bueno, Entonces no aparece en claro. ningún lado, digamos, como Varela. Me, Así historia, José, me muchas. imagino, porque además quedan aristas, ¿no? ¿Qué papel cumplen allí los empresarios? Nombrar recién a la Masú, qué papel cumplen o podrían haber cumplido durante la dictadura militar. Pero si querés, después va a haber seguramente alguna charla. Esto es el 21 de marzo, en el aula 118 a las 4 de la tarde. Pero si querés, vamos refrescando cada tanto esta memoria varelense que nos hace bien. Decía algún poeta, con memoria y con esperanza. Así es, ¿Mm? así es. Sí, sí, Gracias, a disposición, José. gracias, Luis. No, gracias a ustedes. Luis es Luis Piccoli, es docente jubilado y miembro del colectivo Memoria Varelense, que va a presentar su investigación, que se convirtió en libro, La ciudad flagelada, sobre el impacto del terrorismo de Estado en el sistema educativo de Florencio Varela durante la dictadura cívico-militar. El 21 de marzo, aula 118 a las 4 de la tarde.